Bueno, en primer lugar, y como lo decías, es una mujer que le tocó ser jefa de Estado en una época en la que en muchos países del mundo las mujeres ni siquiera votaban y ella ya era una líder, y no solamente una líder ceremonial y diplomática, que es el rango de los reyes, no gobiernan sino que reinan, sino es líder de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Es una mujer que cuando toma el poder, digamos, o la corona, pues era jefa de Estado de casi 20 países. Hola a todos, bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por acompañarnos cada miércoles aquí en Publimetro, Nueva Mujer y todas las redes sociales. Me da muchísimo gusto saludar a la periodista y conductora especialista en temas de realeza y estilo. Ella es Gabriela Morales Casas. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Pili, como siempre un gusto platicar contigo dentro y fuera de cámara y con la audiencia de Nueva Mujer. Y qué importante tema, querida. Igualmente para mí es un gusto tenerte, porque bueno, se ha dicho mucho se ha criticado mucho de la realeza y se ha criticado a conductores por hablar de la realeza, ¿no? Se ha hecho mofa de eso, pero hay algo que es cierto y creo que en un programa de mujeres, por eso es que te quise invitar, creo que en un programa de mujeres como Nueva Mujer Talks tenemos que hablar de una mujer que se diga lo que se diga, ¿no? De la realeza, es una mujer que rompió paradigmas, que rompió esquemas, que es una figura importante femenina a nivel mundial, la reina Isabel II. Así que platícanos por qué es importante conocer de ella, ¿no? Lo que es importante y que nos inspire conocer de ella. Sobre todo eso, Pili, has dado en el clavo, ¿no? Puede interesarte o no la monarquía, te puede parecer algo ridículo, obsoleto, a lo mejor te llama la atención porque es glamoroso, por la lejanía, por la etiqueta, por mil razones, pero no podemos obviar y hacer a un lado el hecho de que es una mujer que vivió la historia del siglo XX prácticamente al completo. Nació en 1926, cuando Europa todavía se restauraba de la Primera Guerra Mundial, y era una niñita cuando le toca la segunda, bueno, ya era una adolescente, entonces le toca una transición muy dura, muy complicada para su nación, para su papá, el rey Jorge VI. Le toca ver mucha destrucción, e incluso es famoso un pequeño discurso que dio a los niños de Inglaterra, del Reino Unido y el Commonwealth, que es la Mancomunidad de Naciones, el protectorado de excolonias británicas, para animarlos a que no se sintieran tristes de no ver a su familia, a que siguieran con un espíritu alto. Ese pequeño discurso, bueno, me parece que marca la historia de Gran Bretaña, pero sobre todo la de ella misma. Desde entonces, en plena Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, que hablamos de 2022, de una guerra en Ucrania, de un mundo hipercomunicado, hiperglobalizado, creo que es una historia de casi 100 años, y solamente por eso es interesante conocer la historia de ella misma, porque su vida es la historia de la era contemporánea occidental más reciente. ¿Cuáles serían los detalles que te gustaría destacarnos, Gabriela? Porque, bueno, hay mucha información, hemos visto también esta serie, ¿no? Y muchas biografías y hemos leído, pero que nos pudieras compartir para poder transmitir este mensaje y este pequeño resumen de la vida de la reina Isabel II, de las cosas más destacadas que nos convendría recordar. Bueno, en primer lugar, y como lo decías, es una mujer que le tocó ser jefa de Estado en una época en la que en muchos países del mundo las mujeres ni siquiera votaban, y ella ya era una líder, y no solamente una líder ceremonial y diplomática, que es el rango de los reyes, no gobiernan sino que reinan, sino es líder de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Es una mujer que cuando toma el poder, digamos, o la corona, pues era jefa de Estado de casi 20 países, ahora son solo 13, pero es completamente bizarro pensar en una mujer en 1953 con tanto poder o con tanta influencia, y además que era muy jovencita, tenía 25 años, entonces imagínate que sin saberlo, porque claramente no existía ni como ideología política y posiblemente como palabra tampoco era tan popular el término feminista, ¿no? El término feminismo, ella nunca lo ha mencionado, nunca lo mencionó, dudo que supiera de qué se trataba en ese momento, pero de que ella puso su grano de arena
para que empezara a crecer lo que hoy estamos buscando como equidad de género y lo que hoy tanto peleamos en las calles, pues creo que sí tiene ese ejemplo. Y que hay algo que me encanta de ella, y es la mesura de su investidura. Por supuesto que así tiene que ser la monarca, y lo dice en la Constitución del Parlamento, debe de ser digna, modesta, unificar a la nación, pero ella lo enarboló mejor que nadie. O sea, a lo largo de la historia de la Gran Bretaña, incluido su papá, los reyes eran famosos por su mal genio, porque eran temperamentales, volátiles. Creo que ella es una de las pocas reinas, jefas de Estado, incluso podríamos decir políticas, ¿no?, que siempre se mantuvo incólume, que siempre fue muy, muy inteligente de manera emocional, y que incluso cuando tenía momentos difíciles sabía cómo expresarlos. Eso es lo que más admiro de ella, su capacidad de resolver bajo presión, de mediar sin que le brincara una vena o sin que hiciera un berrinche como los que hace ahora su hijo, el rey Charles III, ¿no? Justo lo que estás diciendo. O sea, no hay ni, bueno, no han terminado ni los funerales y ya estamos viendo esta polémica, ¿no? Qué importante lo que dices acerca de esta responsabilidad de Isabel, que sí, por supuesto que son privilegios, por supuesto que nacer en la monarquía claro que te da muchas ventajas por encima de otros, pero también está esa capacidad de, como dices, estar siempre. Nadie sabía lo que estaba pensando la reina Isabel. Así es, equilibrada, estable. Creo que pocas personas en general tienen ese superpoder. Yo tengo una socia que es así, tú estás negociando con ella, bueno, no yo, pero las personas que hablan con ella, y siempre tiene la misma cara sonriente y no sabes qué está pensando, ¿no? Entonces creo que no tienes que ser una reina para ser así. Me parece que eso era algo que era parte de su personalidad. Y celebro eso porque es un ejemplo que da a muchas mujeres, de la misma manera en la que Diana, su nuera, también dio ejemplo para muchas otras mujeres, y que también, sin saberlo, también tuvo su grado de feminismo involuntario, cada una con su personalidad, con su rango, una como monarca, otra como princesa de Gales, pero hablamos de dos mujeres que han sido históricas porque han influido en la cultura popular e histórica de su nación, por supuesto, pero de mucha gente. Creo que todas las mujeres en algún momento de cierta edad nos sentimos tocadas por Diana, que la vimos viva. Otras más jovencitas ni siquiera se acuerdan bien de ella, o eran niñas y dicen que las inspiró, y ese mismo pensamiento es el que tienen ahora muchos jóvenes, muchas mujeres en Gran Bretaña, que lo hemos visto, y aquí mismo en México, porque como tú dices, nos afectó, y a nosotros como ¿por qué ni monarquía tenemos? Ni somos del protectorado. Pero el simple hecho de que la reina Isabel, que sea un personaje icónico de la cultura popular, pues nos interese, creo que habla mucho de la influencia de esta mujer. Y acabas de tocar un punto bien importante, porque sin duda la muerte de Diana y todo lo que sucedió antes de su muerte, pues fue una de las crisis, creo, desde mi punto de vista, ya me dirás tú como especialista, pero creo que fue una de las más fuertes que le tocó pasar, ¿no? Como soberana. Obviamente fue juzgada por muchos de su pueblo, ¿no? Que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando con Diana. Y me gustaría mucho escucharte tu punto de vista, cómo maneja esto la reina Isabel II, porque para mí es como también un poco, las dos, como dices, eran dos feministas, a lo mejor involuntarias, y más bien creo que se vieron en esta confrontación por todas estas creencias que tenemos del patriarcado, ¿no crees? Y las creencias mismas de la propia monarquía. Isabel II se vio empujada a cambiar, y a cambiar por Diana. Y eso la hizo relajarse después para decir, bueno, ok, sí, que se casen los divorciados con exmarido vivo, bueno, sí, que venga un matrimonio morganático con esta Catherine, que es plebeya, no es aristócrata, bueno, sí, que venga Meghan Markle, que es actriz divorciada, y muchas otras cosas. La propia reina cambió la línea de sucesión, la acta de sucesión, de tal manera que no se brincara a una mujer de la línea. Ejemplo, su nieto William, hoy príncipe de Gales, tiene 3 niños. Niño George, niña Charlotte,
niño Luis Arthur. En el antiguo régimen del acta de sucesión, Luis Arthur se habría brincado a Charlotte solo por ser hombre. Ella lo cambió en 2012, entró en vigor en 2015 y son pequeñas cosas que hacen ver que no fue en vano todo lo que sucedió con Diana, que como dices fue el momento y sin ninguna duda, Pilar, fue el momento más bajo de popularidad de la reina. Eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas que la conocen desde hace tiempo, muchos royal correspondents con los que yo tengo relación y que son prácticamente de un poco más pequeños, más jóvenes que ella, menores quiero decir, y eso es lo que dicen, en 70 años fue su peor momento, y mira qué bien lo resolvió y cómo pudo salir avante de eso, ¿no? Claro que sí, querida. Y bueno, ya por último, también tuve la oportunidad, casualmente porque estaba de vacaciones, no estaba cubriendo la fuente, pero tuve la oportunidad de estar en el jubileo 70, en el de este año, y sí pude ver pues la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de personas que estaban ahí reunidas para celebrar los 70 años de reinado, pero ¿cómo ves tú, cómo ves este futuro de la monarquía? Porque pues tenemos esta sensación de que ya hubo esta protesta contra Andrew, no sabemos si van a venir protestas después contra Carlos. Realmente la reina era una figura, no fueras monárquico, no te preocupes, que aunque no fueras monárquico, sí había un respeto hacia a la investidura de esta mujer, simplemente por todo lo que nos acabas de platicar. ¿Qué va a pasar? Bueno, por supuesto, lo que va a pasar y lo que se espera es que la unidad de la nación siga, que es lo que prometió Charles, que es lo que dijo en su primer discurso como rey, y que finalmente pues representa pues el objetivo de la monarquía, que ésta sobreviva y que la población siga unida, los 4 reinos que componen el Reino Unido, de la Gran Bretaña, los otros territorios, los otros reinos y la mancomunidad de naciones. No tiene el carisma de su madre, no tiene ese poder mediador, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Es el príncipe de Gales que más ha servido a la nación y ya como rey tendrá que demostrar que está a la altura de los tiempos modernos y bueno, pues el listón está muy alto, pero tendrá que alcanzar lo más posible. Muchísimas gracias, querida Gabriela. Estaremos siguiéndote en esta cobertura de los funerales de la reina y pues de nuevo gracias por acompañarnos y por compartirnos tu experiencia acerca de la reina Isabel II aquí en Nueva Mujer. Muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo a ti y a todas las chicas de Nueva Mujer. Gracias, nos vemos la próxima. Bye.